les dio otra vez paz a vosotros, como envió el Padre, así le envió a ustedes. Y habiendo dicho esto, a ver lo que le digo. En otra palabra, lo que ustedes necesitan es un soplo para que puedan resucitar, para que este miedo sea sepultado y el Espíritu sea vivificado en ustedes. Hizo recibir el Espíritu Santo. En otra palabra, lo que ustedes necesitan es al Espíritu Santo de Dios. Hay gente que está orando por una casa en este año y lo que necesitan es una casa, es el poder del Espíritu Santo. Mi alma va a papá. Hay gente que está preocupada, gloria a Dios, por su finanza en este año y lo que necesita es un soplo del Espíritu Santo de Dios. A su nombre, a su nombre. Lo que necesitan es un soplo. Jesús le dice, sopló sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. En otra palabra, ustedes están capacitados. ¡Wow! Lo que él dijo en Juan capítulo 14, verso 26 se está cumpliendo. Alabamos al nombre del Señor. Yo le voy a enviar el Consolador, el cual estará con ustedes y en ustedes desde ahora hasta el fin del mundo. El mismo llega. ¿Saben lo que él hizo ahí? Lo mismo que el Padre hizo en el principio, lo hago con ustedes. Ustedes están así porque todavía están muertos. Ustedes están así porque todavía no tienen poder. Ustedes están turbados porque no tienen autoridad del reino. Están así porque no están preparados para enfrentar lo que se aproxima. Y lo mismo que empleó el Padre, el mismo soplo que Dios usó allá en el Génesis, allá en el huerto del Edén. Cristo vino, recuperó la imagen, recuperó el aliento y vino y dijo: recibí el Espíritu Santo para que preserven la imagen. Y luego entonces aparece Lucas hablando. Lucas dice, alabamos al nombre del Señor, en el capítulo 24, dice Lucas, en el verso 40 en adelante, dice: no desciendan de Jerusalén hasta que no reciban el poder de los altos. Y luego Lucas habla en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder. Ay, 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 ay. Nadie puede tener poder al menos que no lo reciba del cielo. Nadie puede tener poder al menos que lo sienta el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es que trae el poder. Alabado sea Dios. Levanta tu mano y recibe el poder de Dios. Recibe autoridad del reino. Dice Cristo: pero recibiré el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo no venga sobre una vida, no está capacitada para adorar a Dios, no está capacitado para exaltar al Dios del cielo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, ay, ay, ay. Por esto dijo el apóstol Pablo: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas se lleno. Mas se lleno. Aquí lo que hay que llenarse del Espíritu de Dios. Dice la palabra que estamos viendo tiempos peligrosos y difíciles, pero todo el que tenga el Espíritu de Dios va a sobrevivir los tiempos. Oye, aquí la iglesia cuenta con el Espíritu Santo para esta última dispensación, para este último tiempo profético que vive la iglesia. Mientras la iglesia esté caminando bajo la cobertura del Espíritu Santo, no se preocupe, gloria a Dios. Por más que la batalla se arrecie, el Espíritu Santo se hace más fuerte en tu vida. El Espíritu Santo te prepara, el Espíritu Santo te llena, Él te fortalece, te capacita para que puedas predicar en tu casa, en tu familia, en la universidad, donde quiera. Está capacitado para hablar de Dios, porque tú puertas la vida. ¿Usted cree que es fácil ser cristiano en este tiempo? Mira, anoche yo llevaba camino una vigilia en la emisora, y anoche llegó una joven, muy joven, que se casó en el Evangelio, y llegó un momento, por amor al dinero, por amor a la riqueza, recibió una llamada de una hermana que tiene allá en Beirut, y allá en Asia. La hermana le dice: mira, si tú vienes aquí vas a conseguir mucho dinero, olvídate del Evangelio. Si tu esposo no quiere, déjalo, pero ven, que aquí hay vida. Y yo lo que no podía entender, que una vida sin Cristo no tiene sentido. Una vida sin el Espíritu Santo puede tener los millones que tenga. ¿Cuántos millonarios nos han quitado la vida? ¿Cuántas personas con dinero, hermano, nos han quitado la vida? Pero el que tiene a Dios tiene todo. Ay, 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 ay. El que tiene el Espíritu Santo tiene todo.
Y voy el domingo y decía, mire, lo que pasa es que el enemigo está usando una estrategia. Está poniendo a la iglesia a orar contrario a lo que dice la palabra. La iglesia busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero la iglesia hoy está orando por las añadiduras y está dejando el reino. Cuando la iglesia se enfoca en el reino, las añadiduras bajan solas. Porque el reino es lo que va a provocar que la añadidura llegue a tu vida. Se fue para Asia. Allá en Asia se apartó de Dios desde aquí. Dejó a su esposa, hermano, soy evangélica. Más nunca más volveré a vivir contigo. Para mí tú no existes. Mejor se fue. Cuando se fue, llegó allá. Los primeros meses comenzó a gozarse. Pero llegó un momento cuando la secuestraron y la llevaron a Siria, a Damasco. Y ustedes saben que aquí en Damasco no es fácil sobrevivir a la guerra que se vive en aquel lugar. ¿Cuántos miran la prensa? ¿Cuántos saben lo que los hijos son peligrosos allá atrás? Tuvieron que cubrirla a ella de pie a cabeza, hacer un retrato, en otra palabra, una imagen diferente, hacerla parecer a un hombre para poder entrar a Damasco. Y cuando lograron ver que ella era blanca, quisieron matarla. Y los árabes la mantuvieron secuestrada en aquel lugar. Entonces comenzó a confesar al Señor. Ay, Señor, tú eres mi Dios. Ay, Señor, me das una oportunidad, yo te voy a servir. Oye, ahí yendo ahora. Hay cualquiera ahora. Hay cualquiera se confiesa. A su nombre. Hay cualquiera se confiesa, reverendo, lejos de la familia, secuestrada, ya sabiendo que no hay más esperanza. Pero la misericordia de Dios es tan fuerte. Wow. La misericordia de Dios, hay gente que está respirando en la calle y tú te preguntas, ¿cómo este hombre puede sobrevivir? Lo que pasa es que la misericordia de Dios, a medida que va caminando, a medida que va caminando, sin saber, sin conocer a Dios, a medida que va caminando, la misericordia de Dios lo va persiguiendo. Y cuando llega el diablo y dice, te voy a matar, dice la misericordia, antes de tú llegar, me mandaron a pastorearlo. Y si esto acontece con los amigos, ¿cuánto más con la iglesia de Dios? Mientras tú tengas el Espíritu de Dios, no te preocupes por el día de mañana. El día de mañana traerá su propia fe. Pero yo te garantizo que el Espíritu Santo de Dios se encarga de prepararte el camino. El Espíritu Santo se encarga de abrirte la puerta. Él se encarga de fortalecerte. Su nombre. ¿Sabe qué sucedió? No le estoy diciendo cosas que no sé. El esposo es amigo de él. Y el esposo, cuando escuchó que se encontraron a su esposa, a mí él me dijo, ministro, su madre me llama desesperada, dice que la secuestraron, me la van a matar. Y yo le dije a su mamá, el problema es que para ella vivir conmigo, Dios tiene que pasarla por ahí, quebrantarla, entrarle en el capilla, pasarla por allá. Oye, y cuando eso me estaba, me quedé así, dije, vamos, ¿qué tipo de fe, pastor? Esa fe no es fácil. Dice, no, varón, no la van a matar. Ella no va a morir acá, porque Dios me dijo a mí que me la va a traer. Y yo mantengo mi posición firme. Por eso también, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no se mantiene firme a la promesa de Dios. La mujer que no tiene el Espíritu de Dios, cuando viene la tormenta, tiembla. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, cuando Goliat se levanta, le dice, Goliat, no te preocupes. Aunque tú hagas mucha bulla, aunque tú te muevas como león, aunque tú rugas como león, yo tengo el león tragado por dentro. ¡Viva! ¡Sácate la basura! ¡Oye, yo tengo el león por dentro! ¡El león viene conmigo! Un aplauso a Dios. Dice la palabra, dice Pedro, para que la iglesia no se turbe, para que la iglesia no entre en esa batalla que hicieron ellos. Pedro dice, Satanás anda como león. ¿Cómo que dice cómo? O dice, Satanás es el león. Dice, él anda como. O sea, cuando él ruge, él no es el león que está rugiendo. Él está imitando el rugido de tu león. Por esto te digo que hay que tener el Espíritu Santo por dentro. Porque el Espíritu Santo es quien te va a enseñar estos secretos. Quien te va a enseñar esta revelación, para que tú puedas entender, para que tú estés claro que cuando el enemigo ruge como león, él no es el león tuyo fue el que rugió, y él está imitando el rugido
dile tu león, dile que está a tu lado. El león tuyo tiene poder. Dile tu león todavía tiene poder. El león tuyo tiene autoridad. No te preocupes, gloria, levanta esa mano al cielo y alaba la gloria de Dios. Te estoy diciendo, recibiendo el poder para preservar la imagen, porque el enemigo va a usar todas sus estrategias para quebrantar esa semejanza. ¿Qué hizo con David? Rugió como león, dice, no te preocupes.